Entonces, esta clase tiene como dos grandes partes, creo, tal vez tres grandes partes. Una primera es, ok, todos los temas de exclusión y discriminación, que he mezclado el tema étnico con el tema de las zonas rurales, porque es una gran desigualdad en el Perú, que vale la pena analizarlo un poquito. ¿Ok? Entonces voy a hablar primero un poquito del tema étnico y luego el tema de las zonas rurales y su complejidad. Digamos, una primera entrada es como hacia los que están desaventajados, los que están peor, ¿no? ¿No? Y la segunda, esa es una primera parte, ¿no? La segunda parte tiene que ver sobre el tema de cómo se conjuga la economía y la política y la concentración de los mercados en los grupos de mayores ingresos, digamos, ¿cierto? Digamos, si esta primera parte es el sector, los deciles más bajos de la distribución del ingreso, la segunda parte es un poco hacia la punta de la distribución del ingreso, ¿ok? Y sobre todo la relación entre la economía y la política, ¿ok? Y la tercera parte es una visión un poquito más que intenta buscar más elementos respecto al tema de las instituciones y la historia colonial del Perú, a tener una explicación un poquito más, tal vez compleja, sobre el tema. Entonces tenemos como tres partes y hay harta presentación por acá, ¿ok? Como recordarán, la clase pasada vimos varias discusiones económicas sobre la desigualdad, y estas son, digamos, explicaciones más sociales, políticas, institucionales, donde desde luego lo económico está presente, pero que buscan otras explicaciones, digamos, ¿no? Y por si acaso, antes de empezar la clase, quiero decirles que me ha parecido últimamente que prefiero a eso de las 7 y sí, a mitad de la clase, 7 y 5, 7 y 10, según cómo vaya a ser, una parada de 5 minutitos para estirar las piernas, ¿no? A reacomodar la postura, servirme un cafecito, ¿no? Aprovechar un pequeño corte, porque me parece que por lo menos para mí las 2 horas conviene hacer un cortecito. Ok, entonces, empezamos con el primer tema, ¿ok? Gran discusión en el Perú, el tema étnico, es decir, de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios. Durante bastante tiempo, la forma como medíamos esto era a través de la lengua materna. En las encuestas y en los censos se preguntaba, ¿qué lengua aprendiste en tu niñez? ¿Ok? Y entonces aquí ven que en el Perú, digamos, estos son los datos, me parece, del censo, el 18.4% aprendieron como lengua materna una lengua, digamos, originaria, nativa, ¿no? Y el 81% aprendieron castellano. ¿Ok? Lo veré un poco, ¿no? Sin embargo, el último censo, digamos, en realidad en la literatura internacional, ya hace varios años he discutido este tema de cómo definir el tema de la etnicidad, y, digamos, ya han habido otros intentos previos y muchos países habían incluido este tema de el autorreporte, ¿no? ¿Quién es indígena? Digamos, ¿cómo se determina quién es indígena? Bueno, a través de su declaración. El que se declara indígena es indígena, ¿ok? O declara una identidad distinta, ¿ok? Y esto es interesante porque el 18.4% en el Perú aprendieron una lengua materna distinta al castellano, pero el 31.8% en el Perú se considera indígena. Y como ven, las cifras son sustancialmente distintas. O sea, hay una cantidad importante, como 13 y algo por ciento de la población, que sin hablar quechua, no aymara, ni ninguna, o sin hablar, sin haber aprendido en su niñez ninguno de estos idiomas, se considera, ¿no es cierto?, se identifica, no sé, quechua, aymara o indígena amazónico, de las distintas etnias de la Amazonía. ¿Ok? Este es un tema de discusión porque, bueno, efectivamente, pues, es complejo. ¿Ok? Hay distintos niveles, distintas identidades, las identidades pueden ser múltiples, etcétera, ¿no? En fin, aquí hay una larga discusión, solo presento rápido porque si no, no me da el tiempo definitivamente para nada. ¿Dónde están los pueblos indígenas? Miren, estos son los pueblos quechuas, básicamente en las zonas andinas, del centro y sur, un poquitito, unos puchitos en Cajamarca y Lambayeque, pero bastante pequeños, ¿ok? De los que se consideran quechua, la mayor parte en el sur andino, ¿no? Los quechuas, los aymaras, en Puno,
y bueno, una buena cantidad, en realidad los aymaras han migrado en realidad hacia Moquegua y Tacna. ¿Ok? Por si acaso aquí les comento que estoy como trabajando una propuesta de investigación sobre cómo el COVID-19 afecta o no en la altura, y me he estado leyendo una literatura médica, digamos, o de fisiología humana sobre la adaptación del ser humano a la altura, y desde luego estos marcadores étnicos o la identificación de los pueblos como quechos y aymaras afectan una serie de temas del comportamiento de los cuerpos humanos, como por ejemplo, en la altura, en general la gente, las madres dan a luz niños más pequeños, hay un problema de retraso del crecimiento intrauterino, aunque los quechuas no tanto, hay un problema de capacidad pulmonar, que tiene que ver con la genética, está ya demostrado, digamos, ¿no es cierto? Porque es un poco difícil diferenciar si es el vivir allá o la genética, ambas cosas influyen. Hay una literatura súper interesante sobre eso. Pero bueno, aquí se ubican los grupos étnicos andinos, digamos, básicamente de origen andino, y aquí se ubican los amazónicos, ¿ok? Pues básicamente la selva, ¿no? Loreto, Madridoso, Ucayali y San Martín, y también tenemos los afroperuanos, ¿no? Como otra identidad distinta, ¿no? Y por si acaso, bueno, aquí es un mapita donde hay pues los distintos grupos étnicos, digamos, en el Perú, digamos, ¿no? Sobre todo alrededor de las comunidades nativas que son los que están en la selva, que como ven aquí, hay una cuarentena, en realidad creo que son 40 y algo de identidades de pueblos indígenas distintos. Hay bastante que trabajar por esto, pero como digo, lo paso rapidito, es muy interesante esta problemática. Este grafiquito muestra cuánto ganan por su trabajo, entonces ven blanco y mestizo está por acá, pero como ven aquí, afrodescendiente y nativo está bastante abajo. Entonces, el ingreso mensual de los que tienen origen nativo y afrodescendientes es menor, el nivel de educación en general es menor, lo pueden ver acá, ¿no es cierto? La educación superior, aunque los de origen nativo han ido mejorando un poco, pero todavía están bastante debajo de los mestizos y blancos. El ingreso promedio es menor en todas las ramas, ¿no es cierto? Y también por nivel educativo. Tal vez el resumen de esto, disculpen que voy un poco rápido, pero hay bastante por trabajar, tal vez el resumen de esto está en este cuadrito, porque este cuadrito a través de 3 metodologías distintas, la descomposición de Oaxaca o Oaxaca Blinder, el propensity score matching y la metodología de Ñopo, digamos, este cuadrito para contarles este dato lo que quiere decir es que de el 53% de la diferencia en los ingresos por hora por brechas étnicas que existen en el Perú, 39% está explicada. ¿Qué quiere decir explicada? Que quiere decir que se debe a que los indígenas tienen menor nivel educativo, ¿no? Y otros factores de ese tipo. Y el 14% es básicamente por discriminación, ¿no? Es decir, porque una indígena del mismo nivel educativo que un blanco se le paga menos en el mercado de trabajo. ¿Ok? Entonces aquí pueden ver cómo, de hecho, según varias de estas, ahí son 3 metodologías, que los datos no son exactos, exactamente iguales, pero la brecha no parece estarse reduciendo en ninguno de los casos en los últimos 20 años, digamos, ¿no? Hay varias metodologías que se aplican sobre esto, ¿no? Oaxaca Blinder es tal vez el más, no sé, clásico, el primer método que se aplicó hace muchos años, y posteriormente se han utilizado estos otros métodos más recientes, digamos, ¿no es cierto?, que tratan de explicar estas diferencias. Para ponerlo en simple, ¿no? El tema de fondo aquí, si se quiere, es cuando vemos que acá los indígenas, los de origen nativo, ¿no?, tienen menos ingresos que los blancos, para resumirlo en estas 2 categorías, uno se hace esta pregunta, ¿no? ¿Se debe a un tema de discriminación en el mercado de trabajo? ¿Me explico? ¿O se debe a que los indígenas tienen menor nivel educativo y por eso se les paga menos? Bueno, la respuesta, digamos, empírica es esta.
El 39% es porque, digamos, tienen un menor nivel de capital humano. No es que eso para nada esté bien, me explico, sino simplemente que han sido excluidos previamente a su entrada al mercado de trabajo. Y el 14% se debe a que el propio mercado de trabajo discrimina contra ellos. Hay, digamos, diversas investigaciones que se han hecho sobre esto, digamos, ¿cierto? Aquí ven como 3 metodologías, ¿no? Algunos otros indicadores de discriminación, ¿no? Ven sobre todo la diferencia entre áreas urbanas y rurales. Entonces, este cuadrito muestra de los colegios públicos cuántos tienen agua, desagüe y luz. Sencillo, ¿no es cierto? Y bueno, en las zonas urbanas el 75% de colegios tiene agua, desagüe y luz. En las zonas rurales el 25% tiene agua, desagüe y luz. O sea, la diferencia entre las zonas urbanas y rurales es del 50% respecto de algo tan elemental como que el colegio tenga agua, desagüe y luz. Y como ustedes saben, la falta de agua y desagüe ahora es uno de los temas pues, que nos está pasando la factura en términos de epidemia, ¿no? ¿No? Exigimos que todo el mundo se lave la mano, pero en los colegios no hay agua para lavarse las manos. Okay. Este indicador es otro elemento, a mí me parece interesante, de discriminación, que es bueno, y en las comunidades indígenas, ¿en cuántas comunidades indígenas les enseñan a los niños en su propia lengua materna? ¿Ok? En parte, no únicamente, pero también les enseñan su propia lengua materna. Que dicho de paso no voy a desarrollar aquí, pero hay una discusión sobre la necesidad de rescatar esas culturas y las relaciones interculturales que debe haber, pero también de la propia eficacia del sistema educativo. Y bueno, el indicador, aquí lo tengo un poco antiguo, en realidad no sé si hay nuevos datos, es que apenas 10-12% de los colegios en zonas indígenas tienen aprendizajes en su propia lengua materna, lo cual va en contra de la calidad educativa. Y por último, este otro grafiquito, también de hace un par de años, que es bueno, cómo va la desnutrición crónica infantil, un indicador básico, digamos, de desarrollo de los niños, y aquí pueden ver cómo en las zonas urbanas la desnutrición es menos de 10, en las zonas rurales la desnutrición es el doble, digamos, ¿no? Perdón, en las zonas rurales, perdón, las urbanas es menos de 10, en las zonas rurales es casi 30, ¿no? 20 y algo, digamos, ¿no es cierto? La diferencia es, leí mal, perdón, la diferencia es prácticamente el triple, digamos, ¿no? La diferencia es muy grande, y por si acaso, digamos, si usted ve un indicador como de tasa de mortalidad infantil, por ejemplo, un indicador crítico, también la diferencia es abismal, digamos, ¿cierto? No tengo ahorita el dato en la mente, pero es probable que la tasa de mortalidad infantil rural sea el triple que la urbana, fácilmente, digamos, ¿no? Entonces, todos estos gráficos lo que quiero ejemplificar, ¿no es cierto?, mostrar con estos datos es, miren, existe una desigualdad enorme entre blancos e indígenas, entre zonas urbanas y zonas rurales, en una serie de indicadores básicos, ¿ok? Respecto a los ingresos, respecto al nivel educativo, respecto a la calidad de los servicios que reciben, respecto a su estado de salud. ¿Okay? Es una desigualdad esencial. Y como digo, es un tema, digamos, social, ¿no? ¿Cuál es la explicación de que los niños rurales tengan mucho más desnutrición crónica? La explicación es más que económica, ¿no? ¿Cuál es la explicación de que los colegios rurales tengan menos servicios públicos? ¿No es cierto? Si este es un tema de acción del Estado. ¿Ok? ¿Cuál es la explicación de que los indígenas tengan menos educación? ¿Ok? Básicamente es un tema de acción del Estado. ¿Ok? Al mismo tiempo, hay diferencias en el mercado laboral. O sea, los indígenas no ganan menos, no solo porque tienen menos educación, sino porque el mercado laboral también los discrimina. ¿Ok? Entonces, aquí hay una explicación más estrictamente económica, pero hay una buena parte de explicaciones, digamos, políticas y sociales de este tema. ¿Cómo afecta esto el tema de la distribución de ingresos en el Perú a nivel nacional? Bueno, Adolfo Figueroa, profesor emérito de nuestra universidad, desarrolló este modelo de la sociedad Sigma, que combina un modelo de dualismo, que es un modelo más clásicamente económico, como el que vimos en la clase pasada, con la exclusión, ¿no? Combina las dos cosas. Y en este modelito hay, digamos, 3 sectores. Un modelo dualista clásico incluye
es un modelo como de heterogeneidad productiva. La diferencia básica en un modelo dualista es que hay un sector altamente productivo y un sector de subsistencia de baja productividad. Las personas no son diferentes. Lo que es diferente es el nivel productivo, o sea, la estructura económica en la cual se insertan la población. Y te puedes insertar en un empleo del sector capitalista o en el sector de subsistencia. Recuerdan ustedes el modelo de la clase pasada. Este modelo es como esta parte de acá, desde O a O', ¿ok? Lo vimos en la clase pasada, este es el sector moderno, ¿no es cierto?, que va a pagar este salario, pero su productividad marginal se hace cero, no todo el mundo puede estar contratado aquí, por lo tanto el resto de la gente vive con una productividad media, está de ambulante o pequeño productor agropecuario, y en fin, aquí se hace un equilibrio con un nivel de desempleo. Pero en este modelo dualista clásico, como el que vimos en la clase pasada, todos los trabajadores son iguales. El problema es que un trabajador puede estar en este sector o en este sector, en el moderno o en el de subsistencia. La calidad del trabajador no hace la diferencia. Lo que hace diferencia es la base productiva en la cual se inserta y termina trabajando. Y los que están acá es porque no pueden estar acá, pero podrían. ¿Ok? El modelo básico, este modelo Sociedad Sigma, es un modelo en el cual Adolfo Figueroa le añade a este modelo dualista mejorado un sector de trabajadores excluidos, que lo llama el sector Z. Y la idea en este modelo es que junto a si tienen preguntas me dicen, junto a este modelo dualista básico que teníamos la vez pasada, ¿ok? Donde no hay diferencia entre los trabajadores, ¿ok? Las personas son todas iguales. Aquí la idea es que sí hay una diferencia social, ¿me explico? Y la diferencia social hace que hay un sector de trabajo que está excluido. Este sector no participa en el mercado de trabajo, no puede conseguir un empleo moderno, está excluido, ¿ok? Entonces la idea es, bueno, uno podría pensar, ¿no es cierto? Un indígena yánica o aguajún, que tiene su propia cultura, que quizás tiene su propio idioma, ¿ok? Que tiene su propia forma de vestir, que tiene su propia forma de relacionarse, ¿no? ¿Podría venir a Lima a trabajar en un banco, en un restaurante? Bueno, si no habla la lengua, si no tiene los conocimientos, si no tiene el capital humano básico, ¿no es cierto?, el capital social básico, la teoría, el modelo Adolfo Figueroa dice, bueno, no podría. Es un sector excluido del mercado de trabajo, ¿no? Y entonces en este modelo, como ven aquí, este sector excluido del mercado de trabajo, pues este sector que está entre O' y Z, ¿me explico?, fuera del mercado de trabajo. Además, otro propuesta del modelo es que tiene una productividad media menor incluso a este sector de subsistencia. O sea, que si eres, ¿no es cierto?, indígena yánica que está en la selva, vas a producir menos que si eres un ambulante que está en Lima, o menos que si eres un productor agropecuario individual familiar de la costa peruana, que podría eventualmente pasar a trabajar en una gran empresa agroexportadora o podría trasladarse a la ciudad como, no sé, obrero textil, pero bueno, no hay empleo para él. ¿Ok? Está produciendo acá, pero produce todavía menos. Ese es el hecho, es la propuesta estilizada, ¿no es cierto?, del modelo de Adolfo Figueroa, ¿no? Y entonces en este modelito, la curva de Lorenz incluye una parte de desempleados, una parte de trabajadores excluidos, que es este sector de acá, una parte de sectores de subsistencia, estos son los excluidos, los indígenas que no tienen el mínimo de capital humano para incorporarse al mercado de trabajo, excluidos. Este es el sector de subsistencia, digamos, los ambulantes, pequeños productores agropecuarios, individuales de la costa, que tienen un ingreso un poco mayor, como este de acá, ¿no? PIB cero, de acá, ¿no? Y luego están los obreros de la ciudad, que ganan un salario, y por último están los capitalistas, digamos, ¿cierto?, los dueños de las empresas que tienen un nivel de ganancias. ¿Ok? Perdón. Bueno, la idea es que, si se dieran cuenta, esta curva de Lorenz es más abombada, o sea, está más hacia abajo que si no tuviera este sector de excluido, porque este sector excluido jala la curva hacia abajo. ¿Ok? Entonces, el hecho estilizado de este modelo es la exclusión agrava la desigualdad, expresada en la curva de Lorenz y, por supuesto, por lo tanto, medida en el coeficiente de Gini. Como estos no pueden participar y su productividad media es muy baja, la curva de Lorenz va a ser un poco más abombada.
la desigualdad se incrementa. ¿Ok? Ahora, sirva esto para darle un poco más de... hasta aquí es un modelo como la expresión como económica, ¿no es cierto?, en el mercado de trabajo y los ingresos del modelo, pero el modelo de exclusión social, que resume aquí Adolfo Figueroa en su libro La Sociedad Sigma, es un poco más complejo, ¿no? La idea de la exclusión es un modelo de exclusión. Si la discriminación es la participación en condiciones desventajosas, o sea, un indígena que consigue un empleo formal va a ganar menos, eso no está incluido en este modelo. ¿Me explico? Este modelo es un modelo de exclusión. Supone que el indígena está fuera del mercado de trabajo. ¿Ok? No está, este modelo de Figueroa no considera tanto ese elemento de discriminación. Pero considera estos elementos. Hay una exclusión económica, ¿ok?, que impide la participación de algunos en el mercado de trabajo, es lo que vemos acá, perdón, ¿cierto? Este sector está excluido de participar del mercado de trabajo, en este mercado de trabajo grande que existe en el país. También, desde luego, una mayor exclusión del mercado de crédito, en este modelo de todos estos, no solo de este grupo, sino todos estos también, porque digamos, los pequeños agricultores que producen individualmente en la costa o los ambulantes, en este modelo están fuera del mercado de crédito. ¿Ok? Y en realidad más o menos que no están. ¿Ok? Pero también considera esta idea de la exclusión, la idea, estos son elementos de exclusión económica, el mercado de trabajo, el mercado de crédito, pero también hay exclusión social, no puedes participar en relaciones sociales valiosas, ¿no? Y exclusión política, no puedes ser candidato, no puedes votar, no puedes ejercer tus derechos civiles, ¿no? Esa es la lógica de este modelo. ¿Ok? Y en la lógica de este modelo de Adolfo Figueroa, bueno, la idea es que si eres indígena, bueno, muchos indígenas no pueden ser candidatos, pues ¿cuántas veces hemos tenido indígenas candidatos a presidente de la República que realmente tengan posibilidades? Porque hemos tenido la vez pasada uno y hemos tenido tal vez antes, pero que tengan realmente posibilidades, no, digamos, ¿no es cierto? Y desde luego, otras limitaciones durante muchos años, votar para los analfabetos y hasta ejercer derechos civiles. ¿Qué quiere decir esto? Es como, bueno, ok, ¿cuál es la posibilidad real de un analfabeto? O sea, de alguien que no puede hablar castellano y que no puede leer el castellano, de hacer un juicio porque alguien se metió, le quitó su propiedad. ¿Me explico? Bueno, ese derecho está totalmente limitado. ¿Me explico? Es un derecho ciudadano básico. ¿Ok? Digamos, a poder arreglar, defender tus derechos en un juicio. ¿No? Típicamente en este modelo no podría. Ahora, este modelo de Figueroa, hemos visto como que el modelito es la expresión económica, pero tiene una discusión mayor y la propuesta, digamos, ¿no es cierto?, de Adolfo Figueroa es esta, ¿no? Que en realidad la exclusión política genera exclusión social y la exclusión social genera exclusión económica. ¿Cómo se entiende esto? O sea que en realidad lo que hemos visto, la exclusión económica es la última parte del modelo, ¿ok? Porque él se pregunta, bueno, estos están excluidos. ¿Por qué están excluidos? Digamos, porque no hablan castellano, porque no tienen el capital humano básico para poder participar en el mercado de trabajo. ¿Pero por qué no tienen ese capital humano básico? Porque no hay colegios de calidad, no hay colegios o colegios de calidad suficiente en su zona, y por eso no va al colegio. Y se vuelve a preguntar Figueroa, ¿y por qué no hay colegio de calidad en su zona? ¿No se supone que son ciudadanos que votan? Si son ciudadanos que votan, ¿no deberían estar reclamando a los políticos que le pongan un colegio en su zona? Porque los indígenas quieren colegios, ¿no? Y quieren una educación de calidad, y la respuesta es, bueno, sí, puede ser que, digamos que votan, pero no, pues hay una exclusión política. ¿Me explico? Puede ser que voten o no votan, o sus posibilidades reales de tener una influencia política, una participación que muevan al Estado a que les den ese servicio básico de la salud, no está funcionando. Sus derechos políticos no son suficientes como para que logren que el Estado se mueva para ponerles un colegio de buena calidad, ¿no? Sino que le dan una calidad muy disminuida, y esa calidad muy disminuida va a hacer que no tenga capital humano para participar en el mercado de trabajo. Si se quiere esto, el hecho de que hay un sector de personas excluidas, indígenas excluidos, en parte tiene que ver con esto, ¿no? No les enseñan, ¿no? Los colegios no son de calidad en sus zonas. Y por si acaso, digamos, aquí hay como un par de indicadores, pero si quieren un indicador más duro,
que no he traído aquí el gráfico, es ¿y cuál es el nivel de aprendizajes que tienen los indígenas en el Perú? Y bueno, se han medido en estas pruebas como PISA, o lo que se llama la ESE, la Encuesta Censal de Estudiantes, me parece que se llama así, la ESE del Ministerio de Educación, que ha medido cuánto aprenden, cuántos problemas pueden resolver y cuánta capacidad de comprensión de lectura tienen los estudiantes de cuarto de primaria y de la secundaria. Y no tengo aquí el gráfico, pero lo trabajé hace unos años. Para los estudiantes de comunidades indígenas, les aplicaban la prueba en varios años, 2 años después que los otros. O sea, a los colegios primarios, digamos, no indígenas, les aplicaban la prueba en segundo de primaria, a los indígenas se la aplicaban en cuarto de primaria, y sus resultados eran más bajos. O sea, 2 años después, no habían aprendido lo que en colegios de ciudad se había aprendido en segundo de primaria. En cuarto de primaria, los indígenas no lo habían aprendido, porque la calidad de su educación era muy mala. ¿Ok? Entonces, esto es como para decir, bueno, esta idea de que no son excluidos en el mercado de trabajo porque no tienen capital humano. Y esta otra parte que a veces los economistas no ven mucho. Y no tienen capital humano porque están excluidos políticamente. ¿Me explico? ¿No? Ese es como un meollo del asunto que está interesante aquí. Entonces, este es un modelito. Ahora, en este modelo de Figueroa, es un modelo de equilibrio general, dice él, donde el cual esta situación se replicaría sin cambiar año tras año, ¿no? Los indígenas son excluidos políticamente, por lo tanto no tienen buena educación, por lo tanto no entran al mercado de trabajo, además como no tienen educación son más excluidos políticamente, hay un equilibrio de exclusión, ¿no? Y según Figueroa, además eso genera una alta desigualdad y por lo tanto un bajo crecimiento económico. Es como un resumencito de 15 minutos, ¿no? ¿Qué tal resumen? Qué bárbaro, qué audaz que soy, de, no sé, 20 años de trabajo y 200 páginas del libro de Adolfo Figueroa, ¿ok? Que se llama La Sociedad Sigma, muy recomendable, ¿no? Léenlo con cuidado, a mí me parece que tiene hipótesis fuertes, ¿no? Bien interesantes y bien fuertes para el Perú. Ahora, ojo, digamos, en el Perú, ¿qué es lo que hay? Uno puede discutir un poquito, ¿no? Si hay exclusión o discriminación. Es decir, el problema es que la gente está fuera del mercado de trabajo o que cuando entra al mercado de trabajo entra en condiciones disminuidas. Bueno, probablemente haya los dos, ¿no? Hacia los pueblos indígenas posiblemente haya más exclusión y discriminación, según los grupos, según el nivel de, en realidad, aculturación o mestizaje que tengan, ¿no es cierto? Etcétera, ¿no? Porque, digamos, como vimos antes, hay un montón de indígenas que sí hablan castellano, que se consideran indígenas que hablan castellano, y que por lo tanto, esa idea de que no pueden participar en el mercado de trabajo no es tan cierta. ¿Ok? Ahora, si estamos hablando de la desigualdad y la inequidad hacia las mujeres, bueno, las mujeres en Perú probablemente fueron excluidas política y económicamente hace 50 años, pero hoy tienen una amplia participación en el mercado de trabajo. Digamos, no hay puestos de trabajo, hay muchos puestos de trabajo, en general el mercado de trabajo no deja participar a las mujeres. Yo creo que lo más importante respecto a las mujeres es la discriminación. Pueden participar, pero en condiciones disminuidas, con un salario disminuido, con un puesto disminuido. ¿Ok? No es que están fuera del mercado de trabajo. Entran en el mercado de trabajo, digamos, discriminadas, ¿no es cierto? En peores condiciones. ¿Ok? Ahora, a mí me parece interesante discutir un poquito esto, porque hay varios, sobre todo sociólogos, grandes visiones como sociológicas del Perú, lo veo, sociológicas históricas del Perú, ¿no? Que se relacionan con esto, ¿no? En realidad hay un montón de términos distintos, ¿no? Porque, por ejemplo, Figueroa habla de exclusión, Aníbal Quijano en los 60 hablaba de marginación, ¿no es cierto? Un término que ya hoy se ha olvidado, ¿no? Me parece que tal vez la discusión en esto, más allá del término, yo veo que como que un texto clave que discutió esto, que puso esto, fue la idea de José Matosmar, que tiene un famoso libro que se llama El desborde popular, que dice, bueno, en realidad lo que pasa, le llama popular, ¿no? Pero podríamos considerarlo indígena. En el Perú en los últimos
70 años, ha habido un masivo proceso de migraciones del campo a la ciudad, y ese masivo proceso de migraciones ha sido un masivo proceso de migraciones con un montón de gente que era indígena, que traía su propia cultura, que traía sus propias limitaciones en su desarrollo del capital humano, ¿me explico? Y que han llegado a la ciudad a, no sé, algo así como incluirse a la fuerza, y para algunos sociólogos transformar la ciudad, ¿no? La ciudad que era la ciudad limeña, digamos, de los blancos mestizos, del vals, ¿no? Para los sociólogos que no saben la cultura, digamos que Limeña pasó a ser la ciudad del vals, la ciudad de la chicha, ¿me explico? De la música chicha, ¿ok? Es como que el vals, esta cosa como más aristocrática, blanca, ¿no es cierto? De una ciudad más ajena a lo indígena, a la chicha, ¿no es cierto? Que ya es una mezcla que claramente es una fusión, pues, ¿no? Que tiene mucho más de lo andino y selvático, ¿no es cierto? De lo tropical, digamos, ¿no? Pero más allá de esa como mezcla cultural, ¿no? Lo que quiero resaltar aquí es que, bueno, este deporte popular también va implicando una llegada a la ciudad, que de alguna manera los indígenas pueden llegar a la ciudad con poco capital humano, con poca educación, pero van como aprendiendo, estudiando, sus hijos van estudiando, ellos mismos se esfuerzan por estudiar, ellos mismos consiguen, ¿no es cierto?, aprendizajes no formales, ¿me explico? Como la gente andina, incluso en el Perú, como ustedes saben, hay una gran discriminación hacia lo que se llama el castellano andino, ¿no es cierto? Los andinos que hablan solo con 3 vocales, y bueno, la gente apenas transformar hasta su hablar, hasta su vestir, por la discriminación y exclusión que sufren en la ciudad. Entonces, es un proceso, digamos, es un proceso, algunos llamarían de inclusión, ¿ok? Esta es la idea de Matos Mar, es una idea más como social cultural, digamos, ¿no es cierto? Siguiendo un poco esa idea, hay como un libro posterior de Nicolás Lins, Cecilia Blondet y no sé quién más, que se llama como Conquistadores del Nuevo Mundo, algo así, ¿no? Es esta idea de los andinos, los migrantes que llegan a hacerse su espacio en la ciudad, medio a golpe, me explico, medio a golpe porque es también como, ¿cómo se ubican en la ciudad? Invaden terrenos, no sé si me explico, ¿no? No a golpe, pero medio forzando su entrada a la ciudad, ¿me explico? Y ese es como el proceso histórico del Perú, ¿no? Entonces la visión de Matos Mar es una visión más como digo, social, cultural, ¿ok? Pero hay otras miradas, como la de Cinesio López, me parece, tiene un libro, Cinesio López, que se llama Ciudadanos Reales e Imaginarios, donde tiene esta idea de ciudadanía, ¿no? Que es el tema de cómo han evolucionado no solo la cuestión social, sino los derechos civiles y políticos en el Perú. Entonces, si uno ve una mirada de largo plazo en el Perú, bueno, tal vez hay grandes momentos que es en los cuales efectivamente, digamos, los analfabetos hace 50 años, ¿no? Votan en el Perú desde el año 78, ¿no? Eso fue hace 40 y algo de años, ¿no? O sea, hace 50 años los analfabetos no votaban. No sé si ustedes saben, pero la primera vez que se permitió votar a los analfabetos en el Perú, que fue en el año 78, eras analfabeto, pero para votar tenías que escribir una letra y un número, que en realidad era como absurdo. Porque yo tenía 17 años en esa época, y todavía no votaba, pero era absurdo, porque el analfabeto podía votar, pero tenía que escribir una letra y un número, que era como, bueno, si son analfabetos, precisamente como que no manejan las letras, ¿no? O sea, se la hacían recontra difícil. Hoy por hoy ya el alfabetismo es bastante menor, y ya se ha ampliado, ya pueden votar, se han ampliado los derechos civiles y políticos hacia ese sector. Y tal vez hoy, como es un tema interesante que vale la pena discutir tal vez más adelante, pero hoy no sé qué es 24 de junio, aniversario de la reforma agraria. Y tal vez uno de los temas como interesantes de la reforma agraria en estas miradas, en estos temas como más integrales de ver la desigualdad, es la relación de lo económico con lo político. Porque desde la economía muchas veces se ha criticado la reforma agraria porque habría reducido la productividad, desincentivado la inversión, pero la reforma agraria fue sobre todo un hecho político que devolvió derechos
¿no es cierto?, que dio derechos a los indígenas, campesinos, analfabetos que no los tenían. Y claro, la reforma agraria no fue darle votos a los analfabetos, pero mucha gente dice, muchos analistas dicen, bueno, si no hubiera la reforma agraria no se hubiera dado el voto a los analfabetos. El voto a los analfabetos fue como el llevar los derechos políticos al nivel de la reforma agraria. Y hay todos estos relatos, pues, de cómo los hacendados, antes de la reforma agraria, pues, violentaban los derechos civiles y políticos hasta la justicia básica, ¿no es cierto?, de las poblaciones indígenas, ¿no? Leí, no sé, hace unos días, tal vez les comunico, leí hace pocos días un relato que me conmovió. Hay varios relatos de la reforma agraria, que es un relato como parecido por más dramático de Paco Yunque. Una amiga mía, se llama Nay Durán, porque lo ha escrito en el Twitter, la semana pasada su padre, Julio Durán, huancabelicano, falleció de coronavirus. Y escribió una nota recordando una anécdota que le contaba su padre, un hombre que había ido al colegio antes de la reforma agraria. Y su padre recordaba esta anécdota, recordaba que había ido al colegio, un colegio en Ayacucho, y que en esa época, es como los niños de los asentados iban con sus niños pongos al colegio. Estas son cosas que son tan fuertes emocionalmente y tan, no sé, fuera de nuestra realidad y tan increíblemente abusivas que uno no se los puede imaginar. Pero espero que algunos de ellos hayan leído el relato de Paco Yunque de César Vallejo. Es como el relato de Paco Yunque de César Vallejo. Iba el niño al colegio, iba el niño blanco, iba con su sirviente, con su niño sirviente. ¿Ok? El hijo del indígena sirviente del patrón. ¿No? Y en este relato que cuenta esta amiga, me ha conmovido, honestamente ahorita lo puedo contar con más tranquilidad, pero me movió realmente, ¿no? Cuenta cómo los chicos jugaban pelota, el niño indígena jugaba pelota, jugaba bastante bien, en una de esas pateó muy fuerte, la pelota se fue al río, y nada, la anécdota cuenta que el niño del hacendado solo lo miró al niño indígena, y el niño indígena fue a tirarse al río a rescatar la pelota, y se ahogó y se murió. ¿Cómo? No sé si me explico cómo. Es increíble estos relatos, pero si ustedes ven como, ¿no? Hay un libro de Enrique Mayer que se llama Los relatos feos de la reforma agraria, hay un montón de estos temas que reflejan pues esta idea de la servidumbre es como la total eliminación de los derechos civiles, ¿me explico?, de una parte de la población. Esto era una realidad, ¿no? Pero al mismo tiempo la reforma agraria rompe eso, es verdad, y otorga la tierra, ¿no?, que es una realidad económica, pero efectivamente lo interesante del análisis aquí, que es para reflexionar, es como que el derecho a la tierra, que es un elemento económico, era también la base, ¿no es cierto?, de esta explotación social. ¿Me explico? De estas condiciones de negación de derechos sociales. Esa vinculación entre lo económico y social y esa mirada más integral de la desigualdad la retomaremos después. ¿Ok? Pero aquí, regresando a estas visiones sociológicas, uno puede pensar que, incluyendo el evento crítico de la reforma agraria, el Perú en los últimos 70 años ha pasado una situación en la cual los pueblos indígenas, ¿no es cierto?, las poblaciones indígenas han ido ganando en derechos políticos y civiles, sin lograr una condición de verdadera igualdad, pero sin tener una absoluta negación de estos derechos. ¿Me explico? Es lo que hace la situación un poco compleja, es como, ¿no? Es como antes uno podía decir que prácticamente no tenía derechos civiles y políticos, ¿ok? Y hay una cantidad de relatos y la literatura, sobre todo, ¿no?, peruana de esos años, pues lo relata con mucha crudeza, ¿no?, estos abusos contra los pueblos indígenas, ¿no? Como le digo, César Vallejo, pero Ciro Alegría, Manuel Escorza, ¿no?, cantidad, ¿no?, Arguedas, por supuesto, ¿no?, reflejan esta realidad. Pero es imposible no considerar que esa realidad ha ido transformando, ¿ok? Y que hoy estamos en una situación en la cual estos pueblos han ganado derechos civiles y políticos probablemente incompletos. Es la teoría que un poco más formal plantea Sinesio López, me parece a mí que lo plantea mejor en este libro de él que se llama Ciudadanos Reales e Imaginarios. Este libro tiene varios otros elementos y tiene un capítulo histórico, me parece a mí me gustó bastante bueno, que lo recomiendo. ¿Okay? ¿Por qué digo esto? Tal vez porque
que uno considera Adolfo Figueroa como un gran profesor, un gran maestro, un gran intelectual, tiene este modelo, ¿no? ¿No? Bien formalizado, pero tal vez, pienso yo, la crítica que yo lo hago es que es bueno el modelo, pero la historia no refleja de que el mismo nivel de exclusión, la historia peruana no refleja el mismo nivel de exclusión política, social y económica se haya repetido año por año a través de las décadas. ¿Ok? Tal vez no sabemos suficiente sobre estos indicadores económicos, porque si ven estos indicadores económicos de acá, esto muestra que aquí en estos 10 años la exclusión y discriminación económica hasta ha aumentado en dos de las medidas que hay. ¿Ok? O sea que no parece haberse reducido en la última temporada, pero si uno lo ve en el largo plazo, los últimos 70 años, posiblemente sí. ¿Ok? A mí me parece que es interesante. Ahora, ya, ¿en dónde estamos? ¿Hacia qué rumbo vamos? ¿Eso va a avanzar o no? Ya, yo solo repito un poquito una mirada de largo plazo. Es más difícil pensar lo que ha pasado en los últimos 20 años en este terreno. Ok, déjenme No sé contar si un me permite, poquito. Pedro, no sé si me permites un pequeño comentario. Por supuesto, Javier, gracias. Sí, 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 sí. Disculpe que no ponga mi video, pero tengo una conexión que está un poco inestable, así es que para que Dale, sea dale. más fluida. No, nuevamente, ¿no? Insistir sobre este punto que como tú bien has señalado, este tema de lo simbólico y de lo político también me parece muy importante. Yo recuerdo también esa época, incluso pre-reforma agraria, ¿no? Lo que se celebraba era el Día del Indio. Ahora se celebra el Día del Campesino, ¿no? Incluso había un libro famoso de Karen Spalding, me acuerdo en mis años De indio a campesino. de estudios generales, de indio a campesino, ¿no? También muy interesante. Y recuerdo también los eslogans del momento de la reforma agraria, ¿no? El campesino, el patrón ya no comerá más de tu pobreza. Era uno de los eslogans que se difundía mucho, y aparte del hecho del otro, que era la tierra para quien lo trabaja, ¿no? Entonces, este aspecto, digamos, simbólico, político, me parece importante porque los economistas hemos tendido mucho a concentrar la atención de la discriminación puramente en el ámbito del mercado, es decir, de los intercambios de mercado. Por un lado, descartando las condiciones previas de acceso, ¿no? No sé si recuerdan el esquema inicial que les presentamos, creo que fue en la introducción, en donde habíamos puesto en varios ámbitos, círculos, por un lado las circunstancias, en lugares donde uno no ha escogido, digamos, de nacer, por ejemplo, en este caso el ámbito rural, en donde el Estado tiene una presencia muy, muy baja en cuanto a la provisión de servicios básicos que luego van a determinar la situación de las personas, no solamente en términos económicos, sino de manera mucho más amplia. Y por otro lado, también tenemos los esfuerzos, ¿no? Que son también dimensiones que no entran directamente en el mercado, digamos, no es algo que uno está intercambiando, sino son los esfuerzos para conseguir una posición. Y lo que hemos visto es que hay una interacción entre estas distintas dimensiones, no hay una relación de causalidad unidireccional, ¿no? Entonces, como bien ha dicho el profesor Pedro Franque hace un instante, el acceso a los derechos es muy importante, ¿no? El derecho al voto es algo que permite justamente a esa población a tener voz en los debates públicos y poder también poner en la agenda sus reclamos, sus necesidades. Pero también lo que quería señalar es de que incluso dentro del mismo ámbito económico, y también fue algo que presenté en una de las clases anteriores acerca justamente de este tema de la medición de la discriminación, y es de que aún considerando, digamos, características idénticas, ¿no? Como ustedes saben, esa parte no explicada de la brecha de los ingresos es la parte que queda luego de haber considerado a personas con características, por así decirlo, idénticas, salvo el hecho de que pertenezcan a tal o cual grupo étnico, ¿no? Y el asunto es de que en realidad esas variables que nos están sirviendo para, entre comillas, controlar, así es que como le llamamos a los economistas y que hacen la econometría, controlar los efectos de esos factores, esas variables no son endógenas, no son exógenas al hecho mismo de la discriminación. Discriminación, si la entendemos en un sentido más amplio,
como un sistema de normas y comportamientos, y no solamente limitado al intercambio de fuerza de trabajo o de mercancías, acceso a crédito, sino también como un sistema de normas en los que hay una suerte de condicionamiento a ocupar ciertos roles asignados o preasignados en la sociedad y en la economía, ¿no? Habíamos hablado en particular de las brechas de género, en donde esto se manifiesta de manera muy clara, porque lo vemos y lo observamos en la feminización de muchas ocupaciones que son mal remuneradas y que requieren menor nivel de estudios, de calificación, respecto a otras profesiones masculinas a una proporción muy elevada que requieren otro nivel de educación y de calificaciones. Entonces, obviamente, si uno compara efectivamente estos dos grupos, hombres, mujeres, las mujeres van a tener una parte explicada muy importante de esa brecha de género, y estamos en este caso subestimando el factor, digamos, de estas normas sociales que preasignan a las mujeres a ocupar ese tipo de profesiones, ¿no? Yo citaba el ejemplo de incluso cuando dos niños juegan al enfermero y al médico, pues es casi inmediato y por reflejo que la enfermera va a ser la niña y el médico va a ser el niño. Y lo mismo ocurre también con la población indígena y afrodescendiente también, en cuanto por ejemplo, al tema de las aspiraciones. ¿A qué aspiran los niños indígenas o afrodescendientes? Y uno va a ver que a lo largo de, digamos, que van avanzando en la vida, van tomando cada vez más conciencia del mundo en donde viven, que es un mundo en donde los horizontes son más cortos y que tienden a reproducir la situación de los padres, ¿no? Y vimos también este tema de la movilidad intergeneracional y cómo no es algo tampoco fijo, pero que va a ir variando en el tiempo, pero que a pesar de todo mantiene rezagadas a esos grupos de población, ¿no? Y nuevamente recuerden que cuando hablamos de discriminación, esto es perfectamente compatible con una mejora absoluta de las condiciones de vida de la población. Aquí estamos hablando de posiciones relativas en la sociedad. En una sociedad, obviamente, hay un progreso en términos de niveles de vida, acceso generalizado a las vacunas, a la educación, etcétera, pero luego hay una diferenciación en términos de calidad, ¿no? No todos somos iguales frente a la calidad de los servicios públicos, y lo estamos viendo precisamente de manera muy cruel ahora, ¿no? Esa desigualdad en lo que aquellos que tienen plata para comprarse un balón de oxígeno sobreviven y los que no mueren, ¿no? Entonces es algo muy, muy brutal, muy violento. Es decir, esta desigualdad también reviste un carácter de violencia muy fuerte, ¿no? Y que también es algo que uno debe considerar, sobre todo cuando luego se analizan los movimientos políticos, muchos de ellos también ejercen una violencia y que en cierto modo intenta contraponer esta otra violencia de las cuales ellos también son en buena parte víctimas. Y solo para terminar, en la encuesta nacional de hogares y también ahora en la EPE, ahora ya es en realidad una obligación que en todas las encuestas se considere el factor étnico. Y esto es una gran ventaja porque nos permite analizar en muchas dimensiones las brechas y las diferencias en educación, en salud, en ingresos. Tenemos en la EPE, en la ENAO, en la ENDES, que es la encuesta Nacional de Demografía y Salud, en la EPE, que es la encuesta permanente de empleo en Lima, la ENAO, que es la encuesta nacional de hogares. Hay esa información. Y en la ENAO hay otra pregunta, y es, ¿se ha sentido usted discriminado por? Y hay una serie de motivos, ¿no? Uno de ellos, evidentemente, tiene que ver con el origen étnico, la manera de hablar también, como mencionó hace un momento Pedro, es decir, hay gente que habla el castellano, que no es el castellano, digamos, estándar de la ciudad de Lima, de los mestizos y de los blancos, sino de los migrantes, y eso también ha sido un factor de discriminación. Es decir, en general, la discriminación no es, y esa es la dificultad de poder medirla, no es el resultado de una, digamos, es el resultado de una mirada del otro hacia a la persona discriminada, ¿no? Entonces yo puedo sentirme perfectamente integrado, mestizo, pero los demás no me reconocen como tal. Y este no reconocimiento va a depender, es algo bastante complejo, va a depender también de la situación económica que uno alcance,
no sé si les hablé de un estudio sobre los matrimonios mixtos, uno ve claramente que hay un intercambio de estatus socioeconómico contra estatus étnico, entre comillas, y es de que esta situación tiende también a ser más difusa, y lo cual lo hace menos evidente a percibir, ¿no? Hay toda una ideología detrás de estas posiciones relativas de las personas en la sociedad según sus orígenes étnicos, según su género, y varias otras dimensiones más que pueden o no tener un impacto económico, ¿no? Chévere, gracias Javier. Sí, tal vez, bueno, has dicho hartos elementos, ¿no? Pero efectivamente, luego voy a tratar de hacer una presentacioncita, pero tal vez uno de los temas importantes de la desigualdad es que se integran muchas cosas, ¿no? En las, creo que, visiones más interesantes, lo social, lo político, lo económico, y lo social es todo este tema de la interrelación, ¿no? Y en la interrelación hay cómo uno se ve, cómo se relaciona con el otro, ¿no? Cómo está interiorizado en la sociedad, incluso en ambas partes, un determinado posicionamiento o relación de subordinación de unos con otros, etcétera, ¿no? Entonces el asunto tiene su complejidad. El asunto tiene su complejidad. Ok, entonces yo quería, antes del descanso, presentarles un poquitito sobre el tema de las zonas rurales. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo indígena y lo rural no son exactamente lo mismo, por si acaso tengámoslo claro, ¿no? Es verdad que en zonas, digamos, hay muchos indígenas en zonas rurales, pero el censo muestra que hay muchos indígenas en zonas urbanas, autodeclarados indígenas, tanto como en zonas rurales, y también hay mucha gente en zonas rurales que no se considera indígena. Si ven los mapas anteriores, sobre todo en zonas como de costa, y en zonas como sobre todo de la Sierra Norte, y de colonos en la selva, hay mucha realidad rural que no es indígena, pero que en general también tienen una cierta, hay una cierta relación, pero una cierta particularidad, y en general muchos indicadores muestran una situación de lo rural bastante peor, ¿no? Entonces la pobreza en las zonas rurales es el doble, el triple. Muchos indicadores son mucho peores en las zonas rurales, ¿no? Pobreza, desnutrición, mortalidad infantil, nivel educativo, acceso a servicios, etcétera, ¿no? Aunque anoto que hay un gran tema también de transición demográfica en las zonas rurales, con menos hijos, y por cierto, con mucha migración de la población en edad de trabajar a las ciudades. Entonces hay todo este tema de que en las zonas rurales quedan más los niños y los ancianos, ¿no? Ahora, quiero dar una vueltita a esto, ¿por qué? Porque en el Perú las zonas rurales tienen estas características bien especiales, ¿no? Me parece, ¿no? Por un lado, hay todo el tema de la geografía, ¿no? En primer lugar, las distancias, ¿no? Entonces, hablamos, pues, de comunidades nativas en la selva que están, pues, a días de camino por el río. Ahí Javier ha tenido una experiencia interesante al respecto, ¿no? O sea, realmente alejadas, en realidad hasta con otros medios de transporte, con ecosistemas totalmente distintos, tanto en la selva como en los Andes, digamos, ¿no? Como que los extremos pueden ser como las zonas más alejadas de la selva, o, digamos, a 4.500 metros de altura o más, digamos, ¿cierto? Donde ya, bueno, no mucha gente vive encima de 4.500, pero algunas, digamos, ¿no? Como les comenté, incluso con efectos sobre el cuerpo humano, ¿no? Dos, todo este tema étnico, cultural, ¿no es cierto?, que es fundamental, y que en parte, pues, el aislamiento favorece la continuidad de la cultura. ¿Me explico, no? De alguna manera, cuando los pueblos indígenas vienen a la ciudad, muchos de ellos transforman mucho, ¿no? Transforman la ciudad, no es que abandonan totalmente la cultura, pero sí la transforman, ¿no? Es como, me preguntaría, yo no sé si sabemos, ¿no? No he leído, pero, bueno, alguien que se considera quechua en Lima, sí, pero muchos de ellos no hablan quechua y posiblemente han perdido muchas costumbres de sus pueblos, pero no todas, ¿ok? Y no todos, ¿ok? Pero luego tal vez dos temas críticos es que el Estado suele ser excluyente y débil, es decir, excluyente es como que, ok, si quieres reclamar a la policía, este año no lo hemos ido, pero aquí algunos que fueron conmigo en el curso de pobreza, aquí en las zonas de altura, cerquita de Lima, aquí en Santa Eulalia arriba, y bueno, una de las cosas que uno ve es, uno llega al pueblo de Carampoma, que fuimos con Javier también, y una de las condiciones que hay es, no hay policía.
Y si quieres reclamar a la policía, ¿qué tienes que hacer? Bueno, la policía está 4 horas para abajo, ¿no? No sé si me explico. Entonces, como, vaya usted a reclamarle a la policía, ¿no? Digamos, ¿no? Vaya usted a cobrar su pensión 65, a Chosica, 5 horas de distancia, ¿no? El Estado pues los excluye y no le presta los servicios, ¿no? Los servicios son débiles. E incluso en realidad aquí he puesto infraestructura, pero ahorita estamos viendo todo este tema de los servicios financieros, ¿no? O sea, el bono rural se ha cobrado poco, porque efectivamente hay muchos sitios donde el acceso es sumamente complicado, digamos, ¿no? Y es interesante también en el Perú que tienen sus propias instituciones, ¿no? La debilidad del Estado es que ellos, no sé si reemplazan un poco, pero han desarrollado sus propias instituciones. Ahora, entonces todo esto configura un mix, ¿no? Que a mí me parece que por lo menos el Perú vale la pena darle una vueltita, ¿no? Una pequeña miradita, digamos, ¿no? Porque son los que están peor, son la parte más baja, son los excluidos, pero también son los que están más distantes, también son los que tienen una cultura distinta, también son los que tienen menos infraestructura. Buena parte de este tema del Estado tiene que ver con lo que hemos visto antes, ¿no? Pocos derechos políticos, qué sé yo. Pero también es verdad que están más lejos, que tal vez los costos son mayores, ¿no? Que tienen otra forma de relacionarse, ¿no? Me llama a hablar un montón de esto, pero no quiero alejarme de la clase demasiado. Pero no me puedo perder contarles esto, ¿no? No sé, por razones familiares, está un poco viendo este tema de... El Estado hoy ha sacado una norma que ya había anunciado el ministro de Educación hace unos días para que las clases escolares puedan recomenzar en lo que se llaman zonas de ruralidad 1 y 2, o sea, las zonas rurales más alejadas. Pero increíblemente, el Ministerio de Educación ha sacado un decreto, resolución ministerial que tiene 65 páginas. O sea, por favor, un maestro de un colegio, de una comunidad no va a leer, o sea, 65 páginas, ¿no es cierto? Y que además da un montón de normas como que alguien limpie el salón cada 2 horas. Es como es imposible, pues, ¿no? Que pongan una cosa para que los niñitos pasen sus zapatos por lejía, por cloro a la entrada. Nadie tiene cloro, o sea, ¿de dónde van a sacar eso? Me explico. Además que la medida es sanitariamente inútil, ¿no? Y al mismo tiempo, todas esas comunidades hoy se están defendiendo del COVID, ¿cómo? Cerrando sus fronteras. Estas instituciones propias hoy funcionan como que la gente en los pueblos andinos, muchos, y nativos amazónicos que dicen nadie entra y nadie sale, sobre todo nadie entra. Y si entras, cuarentena, afuera, no sé cuántos y no sé qué, ¿no? Y la norma del Ministerio de Educación se olvida de que en esas comunidades, muchas de esas comunidades, no hay ni un solo caso de COVID, y el riesgo es que venga alguien de afuera trayéndolo. Entonces el punto no es que los niños se laven las manos, que está muy bien, pero el problema no es que los niños se vayan a contagiar unos a otros, el problema es que venga alguien de afuera a contagiarlos. Entonces es como que, ¿no? El Estado reacciona de una manera totalmente inadecuada a su realidad. Tal vez me estoy yendo un poquito por las ramas, pero bueno, el tema de la ruralidad en el Perú implica mayores costos de transporte, infraestructura menor, por lo tanto mayores costos de transacción, deseconomías de escala, es decir, en una zona rural pues es difícil poner un hospital. En realidad, el tema del transporte debería ser crítico, y el transporte de emergencia. ¿Me explico? Entonces aquí todo el tema de la vinculación es bastante crítico, ¿no? Y genera un montón de estos efectos. Dicho sea de paso, no lo voy a plantear ahora. Esto a pesar de que ha mejorado muchísimo, ¿no? Por ejemplo, unos problemas ahorita con este tema de la educación en los pueblos rurales es que muchísimos maestros se van a la ciudad capital o a la ciudad grande, muchas veces hasta la capital, los viernes en la tarde y regresan el lunes en la mañana. Nada, mi experiencia aquí nuevamente en Carampoma, en la altura de Lima, es los profesores salen corriendo los viernes a las 2 de la tarde para llegar a Lima el viernes en la noche y regresar el domingo en la noche. Y el problema ahora es que esos profesores ahora, hay un gran problema porque se podría reabrir esos colegios en una comunidad aislada donde no hay señal, donde no hay aprendo en casa y donde no hay casos. O sea, si fuera alguien como profesor a quedarse ahí 6 meses, podría hacerlo sin riesgo. El problema es el traslado, ¿no? El problema es que los profesores no quieren quedarse allá 6 meses. Su vida está acá. ¿Me explico? Está en la ciudad. Entonces los profesores de Carampoma viven en Chosica y no quieren irse a vivir 6 meses a Carampoma. Los problemas reales de la vida rural. Dicho de paso, gran tema
digamos, otro gran tema en el Perú, en este tema de la exclusión, es el reto de la interculturalidad, ¿no? Una primera respuesta a este tema de exclusión hacia pueblos indígenas ha sido lo que de las políticas sociales se ha llamado la adaptación, ¿no? Es que, por ejemplo, ok, ¿cómo se hace? Bueno, en salud el parto vertical, ¿no? Algo que adapte la atención del parto a como acostumbran en las zonas, ¿no? ¿No? O educación bilingüe, que la educación bilingüe comenzó como bilingüe solamente, es decir, la lógica de la educación bilingüe era vamos a enseñarles en quechua porque así van a aprender mejor el castellano. Pero ahora se plantea que aquí hay un tema más complejo, que es que, bueno, no solamente es un tema de que aprendan castellano, tienen, o sea, su propia cultura tiene un valor, tienen derecho a mantener su propia cultura. Si desde el comienzo les estamos enseñando que su cultura es mala, ya les estamos transmitiendo discriminación, ¿no? Entonces, aquí hay todo un gran reto que está todavía poco trabajado en el Perú, ¿no? Y desde luego, hay todo un tema, este tema de exclusión política, hay un tema como de conformación del Estado Nacional, ¿me explico? Cómo el Estado Nacional los considera o no, como en este ejemplo que le digo, de como la norma de la educación en las zonas rurales no considera lo básico, pero también hay estos temas, ¿no? Como están dispersos, hay un costo de la acción colectiva, es más difícil que lleguen a la ciudad a reclamar, la propia discriminación les quita derechos económicos y políticos. Además, hay un tema de heterogeneidad étnico-cultural, o sea, en las zonas amazónicas no hay una lengua ni una etnia, hay 40. ¿Me explico? Entonces, organizarlos y representarlos se hace recontra difícil, ¿no? Y responder a cada una de sus realidades se complejiza, digamos, ¿no? Entonces, esto es como para contar un poquito, ¿por qué hago esto? ¿Por qué presento esto un poquito rapidito? Porque no tengo mucho tiempo y quiero ir a un tema que me parece sustancial, pero es como, miren, los que pensamos que esta es una situación de discriminación, de exclusión, de desigualdad inaceptable, tenemos que plantearnos también alternativas. Y la alternativa grande es bueno que el Estado Nacional tiene que considerar adecuadamente darles derechos a estas poblaciones. Pero bueno, si queremos ir un paso más, tenemos que considerar que, uy, pero esto tiene una serie de complejidades, están lejos, los otros transportes son muy grandes, tienen otra cultura, hablan otro idioma, 40 idiomas distintos, están organizados de manera diferente. ¿O si me explico? Entonces, no solamente es cuestión de, la primera respuesta ante esto es simplemente vamos a darle lo que damos al resto, ¿no? Los colegios en la ciudad no funcionan, que hacer los mismos colegios en las zonas rurales. No. No sé si me explico, ¿no? Tenemos que transformar la propia acción del Estado para poder superar el reto de la exclusión y la discriminación. No es simplemente de hacer más, ¿no? Es que el Estado mismo, la sociedad misma tiene que transformarse para responder y poder incluir esos sectores. Tal vez es el gran mensaje que quería dar. Ok, y entonces déjenme hacer una pausa de 3 minutos, porque tenemos todavía un tiempo por avanzar, para poder servir un poquito de agua, estirar las piernas y retomamos en 3 minutos. ¿Ok? 3 minutitos de parada. Son las 17:15, en 3 minutos
Ok, retomamos la clase. Entonces, gracias por la pequeña pausa. Tal vez hasta hay tantas cosas por decir, pero creo que hay que tomar las cosas con un poquitín de calma. Así que no sé si alguien tiene preguntas que hacer o intervenciones que quisiera plantear. Miren, esta es como la primera parte de la clase, recién he terminado, entonces quería plantear como 2 temas más, así que, ya que siempre hay muchas cosas por decir, y voy a ir un poquitín rápido, ¿ok? Entonces espero que ya estén de regreso y que los 3 minutos hayan sido 3 minutos. Ok, entonces todo esto era un primer tema, ¿no? Que tiene que ver con la exclusión, los pueblos indígenas, los discriminados, los de abajo, digamos, ¿no es cierto? Pero en esta mirada social particular. Entonces ahora quiero plantearles un poquito sobre más bien el pico de la distribución del ingreso, ¿no? Y en esta explicación sobre la vinculación entre la economía y la política, que algunos le llamarían el Estado capturado. Y en realidad tengo que hacer varias referencias, pero no puedo dejar de decir que como que los últimos libros de Joseph Stiglitz, creo que el último, que se llama Power, People and Profits, me parece, pero el anterior también, no me acuerdo cómo se llama, tiene mucho este tema, y me parece que esto está muy presente en la discusión actual, ¿ok? La discusión internacional actual, ¿ok? Y es la idea de cómo en realidad, bueno, tal vez hay una vinculación entre la concentración del ingreso y de la riqueza y las condiciones políticas, ¿no es cierto?, que favorecen esto, ¿no? Tal vez un ejemplo aquí interesante, este es un cuadrito que le saqué del libro de Germán Alarco sobre la rentabilidad de la bolsa por sectores, y pueden ver aquí cómo los sectores más rentables en realidad son las AFPs y los bancos, ¿no? Y bueno, las AFPs funcionan sobre la base de una ley del Estado que nos obliga a pagarles comisiones, prácticamente, ¿no es cierto? Y los bancos y financieras también un sector que debiera ser altamente regulado por el Estado, pero esa importante regulación del Estado les permite obtener más ganancias que un sector más competitivo como el sector agrícola o industrial. ¿Me explico? Entonces, a lo que voy aquí es, ok, las condiciones de la regulación estatal les permite a estos sectores obtener una rentabilidad mayor. Y digamos, como podría no ser casualidad, ¿no? Puede pasar rápido esto que son como sectores monopólicos, ¿no? Y entonces, tal vez la idea aquí, Stigler más bien, ¿no? Decía, ¿no? Bueno, en toda esta regulación del Estado, ¿qué pasa? Los intereses de los más fuertes tienden a prevalecer. También dice esto, la regulación no es neutra. Las industriales la compran, la capturan, ¿ok? Ahora se habla de la captura del Estado, pero es una extensión de una mirada de modelos microeconómicos como microeconómico de la captura del regulador. ¿Me explico? Tenemos al regulador, no sé, Ocitran, Ociptel, no sé quién, pensando que va a defender el interés público, pero hay un interés de los privados en capturar el regulador y que trabaje a favor de ellos, ¿no? Aquí, digamos, unos analistas de Harvard, digamos, esto sobre la teoría de la empresa, dicen esto, ¿no? Si las empresas pueden generar ganancias no solo produciendo bienes y servicios, sino también influyendo en las reglas de juego, entonces, digamos, obviamente, si también pueden influir en las reglas de juego, van a influir en las reglas de juego. Entonces, cuando maximizan los intereses de los accionistas, las empresas no necesariamente maximizan el bienestar social, porque van a estar moviendo las reglas de juego a su favor. ¿Me explico? La esencia de la mano invisible de Adam Smith, digamos que típicamente se puede transformar en la mano visible, si es que las empresas pueden mover las reglas de juego en su propio provecho. ¿Ok? Pero hay esta idea, ¿no? Que el poder económico privado tiende a la tendencia a autorreforzarse y a hacerse más poderoso. ¿Ok? Entonces aquí hay esta como vieja discusión, ¿me explico? Una alta concentración del ingreso tiene consecuencias. Probablemente lo que va a hacer es que si muy poca gente concentra el ingreso, o un mercado o un sector en particular va a tratar de influir en leyes que le hagan concentrar aún más el ingreso. ¿Ok?
el problema es si las sociedades democráticas pueden impedirlo o no, ¿no? Pero hay un tema acá, ¿no? Esto ha sido trabajado bastante, o me parece que la persona que ha trabajado más en el Perú estos últimos años es Francisco Durán, ¿no? Sociólogo de la Católica, que enseña varias veces, solo que ahora está en, ¿no? También es profesor en la Universidad de Texas, y bueno, tiene varios libros sobre el tema, ¿no? Hay este tema de la concentración en grupos de poder económico, con un pequeño grupo de familias, ¿no es cierto? Y algunos de los más establecidos tienen una participación en el sistema financiero, ¿no es cierto?, relacionado con el poder político, la sociedad y las multinacionales, ¿no? Dicho sea de paso, algunos de ellos ubicados en paraísos tributarios. Por ejemplo, un tema así como ejemplo que me llama la atención, no sé cómo ha terminado en esto, pero es como, ok, de los 30.000 millones de soles de Reactiva Perú, más del 50% se lo ha llevado un solo banco, el banco más grande del Perú, el Banco de Crédito del Perú, ¿no? Entonces es como, no sé si me explico, ¿no? Y evidentemente, pues eso le es favorable, ¿no? Entonces es como que eso es una vinculación con el sistema político. Probablemente cómo es esta vinculación es un poquito compleja, ¿no? No es tan obvio porque los fondos fueron hechos con subastas, aunque cuando recién salió la regulación de Reactiva Perú, salió en los medios de que en realidad algunas de las reglas habían sido modificadas a pedido del Banco de Crédito. Dicho paso, yo he escrito ahí un artículo que va a salir el viernes señalando este tema, ¿no? Que es como interesante, ¿no? Que es como, con esto los fondos de Reactiva Perú, primero salió un decreto, no me acuerdo el número, que decía que las empresas vinculadas al sistema financiero no podían obtener fondos. Y 5 días después se modificó un decreto de, no sé, 80 artículos, se modificaron unos artículos y uno era, las empresas vinculadas al sistema financiero sí pueden tener fondos, ¿no? Es como un cambio en la norma exprofeso, y en realidad, gracias a eso, es como que el grupo Intercorp ha obtenido 90 millones de soles, una de sus empresas ha sacado 10 millones de soles. Entonces, uno se pregunta cómo funciona la cuestión de las normas, ¿no? Aquí vemos cómo en el sector finanzas, que les dije tiene altas ganancias, hay una concentración del mercado bastante grande, ¿ok? En varias regulaciones, digamos, en depósitos totales o en créditos directos, estas 4 grandes bancos, ¿no es cierto? Tienen creo que todo esto suma como un 80% del mercado, ¿no? O sea, no parece haber una gran competencia. Hay varios estudios que muestran que el spread que cobran es demasiado grande, ¿no? Aquí el presidente del BCR diciendo que se necesita competencia para bajar las tasas. Vamos, la idea básica de esto es esta, ¿no? Aquí expresada por Bill Gates, es uno de los grandes, uno de los que más concentra el ingreso en el mundo, ¿no? Los altos niveles de desigualdad son un problema. Mueven los intensivos económicos, ¿no es cierto? Sesgan la democracia en favor de intereses poderosos y entonces subvierten el ideal de que todas las personas somos creadas iguales. El capitalismo no se autocorrige hacia una gran igualdad. De hecho, el exceso de la concentración de riqueza tiene un efecto bola de nieve si se le deja desregulado. ¿Ok? Digamos, hay un montón de ejemplos sobre esto, no puedo dar un montón de ejemplos, pero como que la idea básica es esta, ¿no? Bueno, muy posiblemente, es como la primera, una empresa tiene mucho ingreso, tiene poder de mercado, y entonces, bueno, ¿qué va a tratar de hacer? Captar el regulador. ¿Me explico? Capturar el regulador, capturar el Estado. La mirada de la captura del regulador es una mirada, digamos, microeconómica, mesoeconómica. ¿Me explico? Vamos a ponerlo así. El regulador, el AFP quiere capturar al que regula las AFPs. Pero el problema esencial de las AFPs en el Perú no es el que dicta las pequeñas normas de las AFP. La discusión de fondo de las AFPs está en el Congreso. ¿Me explico? En el Ejecutivo, respecto a una reforma del sistema o no. Y bueno, ¿qué hacen las AFPs? Probablemente, junto con otros grupos económicos, tratan de influir ahí, ¿no? Es lo que llamamos lobbies. Pero lo que quiero decir es que la idea de la captura del regulador es más como sectorial, ¿ok? Digamos, Telefónica influye en Ociptel, probablemente sí. ¿Me explico? De alguna manera, o lo ha hecho, pero uno puede tener una visión mayor, que es como grupos de poder económico que tienen influencias en varios sectores, tienden a influenciar a un nivel mayor la formulación de leyes. La idea de capturar el regulador es que la ley está y el que la aplica es el que capturas.
Bueno, la idea de la captura del Estado es que capturas más arriba, ¿me explico? Tienes una influencia más arriba, en el Congreso, en el Poder Ejecutivo, en los que hacen las leyes. ¿Ok? Por eso algunos, ¿no? Y dicho paso, esto está conectado, pero no lo va a desarrollar mucho, con la idea de que eso podría ser de que las empresas, eso podría generar, algunos le llaman como una especie de esclerosis del capitalismo, o sea que las grandes empresas se dedican no a avanzar tecnológicamente, ser más productivas, sino a capturar el regulador. Entonces, si mis ganancias dependen, claro, depende un poco de la tecnología, pero depende de capturar el Estado, entonces me dedico a tratar de capturar el Estado más que a las tecnologías, ¿no? Anne Kruger trabajó mucho el tema de los grupos como rentistas, ¿no? Que se dedican a capturar rentas antes que a desarrollarse tecnológicamente, ¿no? Aquí analista Kay dice, bueno, eso implica, ¿no?, una economía de mercado para ser dinámica, no tiene que haber mucho poder económico del Estado, pero tampoco en las grandes empresas. Y sobre todo, este tema, ¿no? Vigilar las fronteras entre el Estado y las empresas, o sea, que las empresas no influyan en el Estado, ¿ok? Y luego hay que ver supervisión, restricciones para que el poder no sea utilizado para apropiarse de rentas, ¿no? Sería como el tema como general de esta vaina, ¿no? Aquí entramos, en realidad, lo voy a dejar como aquí, porque aquí ya entramos mucho en un tema más estrictamente político, ¿me explico? ¿Cómo es la conexión entre la economía y la política? ¿Me explico? Entonces, la idea gruesa es una concentración del poder económico expresada en riqueza o en condiciones monopólicas o ventajosas en un mercado, pero quien obtiene grandes ganancias porque tiene esa posición monopólica o que tiene esa mayor riqueza, va a buscar o podría buscar influenciar el Estado para que le den reglas a su favor, que le va a permitir a su vez acumular más riqueza. ¿Ok? Y uno lo puede pensar, como digo, a nivel como, esto puede funcionar a distintos niveles. ¿Me explico? De hecho, digamos, uno lo ve, como uno lo puede interesar, pero uno lo puede pensar en el Perú, toda esta coyuntura anterior ha revelado muchas cosas, ¿no? Entonces, estas cosas como, ok, y entonces, ¿no? Cuando en las elecciones del 2011, cuando los grupos económicos empresariales en el Perú estaban asustados como Ollantumala, ya de emergencia en la segunda vuelta se pusieron de grupo y los grandazos juntaron 15 puntas y pusieron $2 millones. Ok, pero, y eso todavía, y ellos dicen, bueno, era para rescatar el sistema de libre mercado. Ya, digamos, ¿no? Pero digamos, una de las cosas como más llamativas de esta cuestión es como, ok, y entonces como esta cuestión de Dionisio Romero saca la plata de Credit Corp de $3.600.000, pero no la da a través de la Confiep, ni siquiera la da anónimamente, ¿no? Él mismo va a entregársela en maletines a Keiko Fujimori. Él mismo. Entonces una pregunta es, ¿por qué el presidente del mayor banco del Perú, de una de las corporaciones más grandes del Perú, sería el trabajo de él personalmente llevar un maletín lleno de billetes? ¿Me explico? Que algunos han dicho, bueno, si no es del banco, ¿por qué no le hizo transferencia bancaria? No sé si me explico, ¿no? ¿No? Que además parece que algunos de esos retiros eran pues como, no sé, semi-legales, digamos, ¿no es cierto? No sé cómo evadieron la unidad de inteligencia financiera, pero lo iban en maletines. Y algunos dicen, bueno, aquí hay este doble rol, ¿no? Es como, claro, ¿por qué? Porque está buscando una influencia política. Y probablemente busca la influencia política en dos niveles. A nivel, digamos, de la industria y a nivel del individuo, de la empresa. No sé si me explico, ¿no? Las dos cosas se conjugan. Y ahí se conjuga ya, llega al límite, o sea, ahí se confunde el límite con el límite de la corrupción, digamos, ¿no? No sé si me explico, ¿no? Porque, claro, ya el hecho de que un grupo económico influencie las leyes ya es algo que es como bastante observable, pero ya si el beneficio es, si es como de grupo, ¿no? Uno puede discutir un poquito, pero si es individual, ya la vinculación entre norma y beneficio individual se hace bastante más claro, ¿no? No sé si me explico, ¿no? Entonces ahí hay una vinculación como, me parece más o menos clara, ¿no? A mí, ¿no?
Creo que me falta un poco, me falta un poco pensar, y creo que no se ha pensado tanto en el Perú esto como múltiples niveles de la conexión entre los poderes económicos y los poderes políticos, ¿no? El nivel como más colectivo, ¿no? La CONFIES junto a una bolsa de $2 millones para defender el modelo, ¿no? Ya es una cosa en la cual, bueno, ¿no? Y dentro del modelo están las AFPs, me explico, que no se tocan, que obtienen rentas claramente, me explico, ¿no? O sea, se embolsan algunos intereses particulares en una bolsa mayor, pero también hay como aportes como sectoriales o particulares, como la Cámara Peruana de la Construcción, o sea, el Club de los Constructores, que hacían un montón de corrupción, que estaban en un club para arreglarse las obras, ellos juntan una bolsa de ellos, que evidentemente luego van a ejercer pues un nivel de influencia. Y luego hay los individuos, ¿me explico? Es como Dionisio Romero Cricor, que él solito pone 3.600.000 en maletines, ¿no? Que ya sugiere una relación que busca, ¿no es cierto? Una relación que luego lo va a pedir a su favor, ¿no? Posiblemente, ¿no? Yo creo que hay evidencias al respecto, pero bueno, eso sí, ya, ¿no? Aquí se vincula una idea de teoría más general, ¿me explico? Y la idea de teoría más general es gran poder económico, puede influenciar el poder político para buscar normas que le den a su favor. Cómo esto se hace más colectivamente, sectorialmente, individualmente, cómo esto puede llamarse corrupción o no, o captura del Estado, son temas que uno puede discutir, digamos, ¿cierto?, en el nivel de ese relacionamiento. Ok, dejémoslo ahí. Como digo, este es un tema crítico que se está discutiendo alrededor de esto, y hay como versiones más individuales y más colectivas, me explico, influencias más de determinadas empresas mezcladas con visiones más de modelos que tienden a generar determinadas condiciones, ¿no? Ambas cosas hay, y me parece que esto merece todavía un mayor análisis en la literatura. Pero claro, esto es difícil de ver, digamos, ¿no? Ok. Entonces, este es un tema como que a mí me parece central, y no sé si hasta aquí alguien quisiera hacer alguna pregunta o intervención o comentario. No mucho, entonces avanzamos. Chévere. Entonces, yo quiero contarles aquí como un par de modelitos que a mí me gustan, que mezclan varias cosas, ¿no? Que a mí me gustan sobre este tema de la desigualdad, ¿no? Este es un modelito que integra lo económico, lo político, lo institucional. Este es un modelito, digamos un esquemita, yo lo llamo un modelito, que está en el libro del Banco Mundial, que está en estos textos del Banco Mundial, ¿no? Y que consideran esto, ¿no? La primera parte, más o menos como interesante, más económica, está en esta parte de afuera de este triángulo. Aquí hay como varias relaciones. Está en esta fuerza de este triángulo, ¿no? Que es los que tienen más activos y oportunidades. La desigualdad de activos y oportunidades se va a transformar en desigualdad de resultados. O sea, los que tienen más capital van a terminar teniendo más ingresos. Los que tienen más capital humano van a terminar teniendo más ingresos. Los que tienen más oportunidades van a terminar teniendo más ingresos. Y también más nivel educativo y no sé qué. Pero los que tienen más capital, digamos, más activos de distinto tipo, van a tener terminando más ingresos, pero eso depende, esta relación, la desigualdad acá se va a expresar en desigualdad acá, pero eso depende de cómo funcionen los mercados, si son más monopólicos o más competitivos, si el mercado laboral es más de exclusión o más de inclusión, depende de la redistribución pública. Vimos eso un poco la vez pasada, cuánto los impuestos redistribuyen y el gasto público redistribuya, y depende un poco de este tema de la formación del hogar, de cómo los ricos se casan con los ricos y los pobres con los ricos, ¿no? Que algunos se han analizado a nivel internacional. Esta raya aquí demos la explicación más casi clásica económica, ¿ok? Básica económica. Ok, pero aquí se mezcla el tema político e institucional de una manera muy interesante, que dice, bueno, estos distintos ingresos, digamos, ¿no es cierto?, que los tenemos en esta columna, en medio de la flechita, en esta esquina inferior izquierda, ¿ok? Que la gente tenga más ingresos, ¿no es cierto?, y mayor nivel educativo, influye en el poder. O sea, la desigualdad en ingresos implica desigualdad en el poder, dependiendo de las instituciones sociales y políticas. ¿Qué queremos decir con esto? Que, digamos, por ejemplo, un tema clave es el financiamiento electoral.
En muchos países solo puede haber financiamiento electoral público. Los más ricos no pueden poner plata en las elecciones. Entonces puede ser recontra rico, pero se diluye un poquito tu capacidad de influir en el poder. En cambio, en otros lugares, los ricos pueden, ¿no es cierto? El financiamiento es totalmente oculto, escondido, como ha sido en el Perú, y sin límite. Entonces el más rico compra elecciones. Bueno, no totalmente, desde luego, pero bueno, la plata hace diferencia. No totalmente, porque en el ejemplo que les di, bueno, la Confío contó su bolsa de 2 millones, Dionisio Romero y Credicor puso 3.600.000, igual perdieron las elecciones, pero sacaron una bancada que los defendió. ¿Ok? Pero entonces esto depende de estas instituciones. Las instituciones democráticas pueden limitar la influencia del dinero en el poder. Debiera limitar, es lo que dicen los anteriores. Y por si acaso, estas instituciones políticas, las instituciones son organizaciones y reglas, o sea, el funcionamiento de los partidos políticos mejor o mayor, las leyes de la democracia mejor o mayor, y también la organización. Si hay sindicatos y organizaciones gremiales y campesinas más fuertes, entonces los más pobres pueden influenciar más el poder. Y si no, no. Entonces, estas instituciones influyen. Y luego, este es lo interesante de esto, la desigualdad en el poder implica desigualdad en las oportunidades y en los activos. ¿Me explico? El que tiene un peso en el poder puede, en realidad, ganar más ingresos, acumular más riqueza, dar más oportunidades. Esto puede ser un tema como individual o grupal, ¿me explico? Esto también puede entenderse como, no sé, indígenas versus no indígenas. Entonces, ¿no? Los indígenas pueden tener menos activos y entonces tendrán menos ingresos, pero cómo es su influencia en el poder dependerá de las instituciones sociales y políticas, o en temas de hombres y mujeres, ¿ok? Esto se puede ver a nivel de distintas desigualdades. Y lo interesante aquí también, en esta parte, es que el poder, cómo se traduce en desigualdades de oportunidades e influencia en los mercados y en la distribución política a través de las instituciones de gobernabilidad, a través de cómo funciona el Estado, ¿no? Entonces, claro, el que concentra el poder puede hacer que, no sé, las AFPs existan o no existan con determinadas reglas o determinadas reglas, puede favorecer a los sindicatos o desfavorecer a los sindicatos, puede cobrar impuestos más redistributivos o menos redistributivos, pero no depende solo del poder, ¿ok? Depende también de que la SUNAT sea más o menos efectiva, de que Indecopi sea más o menos efectivo, de que el Congreso funcione mejor o peor. Me explico, también hay unas reglas institucionales, ¿no? El poder no solo es una desigualdad en el poder, sino unas reglas institucionales en cómo se ejerce el poder. Entonces, este esquema es bien genérico, pero bien completo, ¿no es cierto? Y relaciona bonito poder. El poder aquí está influenciado por la desigualdad e influencia la desigualdad, pero de una manera que no es simple, no es directa, ¿me explico? Tiene intermediaciones, tiene condiciones institucionales que influencian esta relación. ¿Ok? Este es un esquemita, ¿no? El otro esquemita que también está en el informe del Banco Mundial sobre la desigualdad del 2006, lo muestra así, ¿no? Las desigualdades políticas influencian las desigualdades económicas, ¿no es cierto? Si, no sé, los más ricos, ¿no es cierto? Si los bancos tienen el poder, van a poder darse ventajas a su favor, o como quieran. La concentración, ¿no es cierto? La influencia política se expresa en acumulación económica para algunos. Esta conexión podría ser, va de doble vía, ¿no? El político acumula economía, el empresario mueve la política a su favor, o el mega empresario mueve la política a su favor, ¿no? También influencia desigualdades socioculturales, digamos, ¿cierto? Étnicas, de género, ¿ok? Estas desigualdades socioculturales también interrelacionan con las políticas y con las económicas, ¿me explico? Los pueblos indígenas son discriminados, son desiguales económicamente, pero porque son discriminados también esto implica una desigualdad política. Hay una relación aquí compleja entre esos tres. Pero toda esta relación entre desigualdades políticas y desigualdades económicas depende y se interrelaciona con las instituciones, genera determinadas instituciones, marca, ¿no es cierto?, determinados niveles institucionales, pero las instituciones pues tienen la idea de las instituciones es que tienen una cierta continuidad histórica, ¿no es cierto? Tienen momentos históricos en los que se forman, y por lo tanto las instituciones pueden modificar, ¿no es cierto?, o ser modificadas por estas desigualdades, ¿no?
Es un esquemita un poquito más general, pero que también me parece que es útil, ¿no? Y tal vez termino, miren, avancé un poquito más rápido de lo que había pensado. Termino con este tema, con esta discusión sobre la desigualdad en América Latina, ¿no? Esta miradita de aquí recoge bastante de este informe del desarrollo mundial del Banco Mundial, que tiene un capítulo sobre las raíces históricas de la desigualdad, que me parecen buenas, y una larga discusión sobre la influencia del colonialismo de largo plazo en América Latina. ¿Ok? Y como introducción, déjeme decirle esto, ¿no? Porque a mí me gusta mucho este estudio, ¿no? Algunos pueden pensar que la colonia acabó en el Perú hace casi 200 años, 199 años. Vamos a celebrar el bicentenario. Entonces alguna gente puede decir, tal vez estoy reflejando lo que yo podía pensar hace un tiempo, como eso pasó hace 200 años. Estudié mi curso de historia económica y me contaron lo que pasaba en la colonia, pero ya eso fue hace tanto tiempo y es tan distinto que no importa. Miren, hay diversos estudios econométricos sobre esto, y uno que a mí me gusta un montón es uno que hizo una economista del MIT, que está en Harvard, pero se llama Melissa Dell, hizo su tesis doctoral, que es sobre el impacto de la MITA en el Perú. Y la MITA era esta institución colonial que estuvo vigente entre el año, no sé, 1700, 1680, creo, y 1804. Se acabó antes de la independencia. ¿Ok? Y que obligaba a que en una serie de zonas del Perú, casi toda la sierra del Perú, 1 de cada 7 indígenas fuera a trabajar durante un año a favor de la colonia. Muchos de ellos iban a las minas de Potosí, pero podía ser en otro lado. ¿Ok? Y era parte de la forma como la colonia explotaba la mano de obra indígena. El estudio de Melissa Dell muestra que casi 200 años después, tiene un trabajo econométrico como complejo y bello, honestamente, tiene un montón de controles geográficos, usa una serie de variables súper chéveres, utiliza la inclinación de las laderas medida por la NASA, y con todos los recutecos de la econometría, digamos que encuentra evidencia fuerte de que 200 años después, las regiones donde hubo MITA, hay más pobreza y más desnutrición que en las zonas donde no hubo MITA. ¿Ok? Es una especie de casi experimento histórico. Entonces, como que eso es que, 200 años después, no piensa cómo es posible. La MITA misma no duró 200 años, pero el impacto fue como tremendo, digamos, ¿no? Entonces, por si acaso, esto de que las raíces del colonialismo no están presentes, bueno, hay evidencia, por lo menos en este caso, que sí. Pero hay esta otra interpretación que es como más amplia, ¿no? Y esta mirada como histórica más amplia respecto a América Latina. Y ojo, esto es interesante, es interesante porque cuando uno compara América, he estado pensando un poquito en la historia mundial, cuando uno compara ahora América Latina con China o Japón, ¿no es cierto? No sé si Corea no conozco suficiente, pero como China o Japón, bueno, una de las características de China y Japón es que nunca fueron colonia, ¿no? China como que tuvo una época casi semicolonial, la verdad, entre 1840 y 1910, pero no llegó a ser colonia, no era lo mismo, ¿ok? Y Japón nunca, digamos, ¿no? Corea en realidad es una realidad un poquito más compleja, así que estoy leyendo historia del Asia, ¿no? En fin, un poquito. Pero ojo, este tema del colonialismo es particularmente presente en América Latina, ¿ok? Es una marca de nuestra región, un colonialismo continuado durante 300 años, digamos, ¿ok? Es una marca casi propia de nosotros, ¿ok? Por eso la discusión es interesante. No es igual en el África, no es igual en el Asia. No lo es. ¿Ok? Cuando uno ve la comparación histórica real. ¿Me explico? No es igual. Ok, pero bueno, las interpretaciones sobre América Latina, ¿qué dicen? Bueno, dicen, miren, América Latina con la colonia tiene que ver un poco con la dotación de factores, o sea, los colonizadores que encuentran un sitio donde hay tierra o minerales ricos, ¿me explico? Porque en realidad como que, si quieren ver, es como que hay dos patrones de colonización grandes en Latinoamérica. Uno es el de la extracción de minerales en las zonas andinas y México, y otro es el de la explotación azucarera en el Caribe.
en el Caribe y Centroamérica. Es como y el Brasil, en realidad. Y el Brasil es una especie de combinación de ambos, porque en Brasil hay azúcar y oro. ¿Ok? Y son un poquito distintos, pero no tanto, en realidad. Y bueno, en algunos países lo que se hace es como en Perú y en México, hay una explotación de minerales aprovechando la población nativa. Esa es la lógica de la mitad. Movemos a la población nativa para que saque el oro y la plata y nos lo llevamos. Ya está. Me explico la esencia de la cuestión, ¿no? En otras zonas, como en Brasil y el Caribe, domina más la explotación azucarera y parece que por razón de las epidemias que hubo antes, en parte por enfermedades como la malaria y otras, eso se desarrolló más requería más mano de obra y fueron la razón por la cual hubo el tráfico esclavista durante muchos años. En la época de la colonia, el tráfico esclavista tenía como razón principal la explotación azucarera en el Caribe y en Brasil, que por eso es que esas zonas son las zonas donde hay mayor población afrodescendiente en la región de América Latina y el Caribe. ¿Ok? Incluso si van a países como Nicaragua o qué sé yo, es en la costa atlántica donde hay gente que tiene este origen. ¿Ok? Incluso en Colombia, Venezuela, ¿no? Países como esos, ¿no? Ok, pero la idea básica es que esta dotación de recursos, de tierra y minerales, promueve un sistema de explotación de los recursos. ¿Me explico? La lógica económica es una situación extractiva, de extracción de la renta. Y ojo, esto es por eso es totalmente distinto a lo que pasa en Estados Unidos e incluso lo que pasa en países como Argentina y Chile, donde Argentina y Chile son países en los cuales el desarrollo colonial es mucho menor. Buenos Aires, en el comienzo de la colonia, era un pueblito que se había desarrollado un poquito antes por el tráfico de la plata que salía de Bolivia, pero era un país un poco desarrollado y donde los pueblos indígenas todavía resistían. Digamos, ¿no? La derrota definitiva de los pueblos indígenas de Chile y Argentina ocurre después de la independencia, en 1860. ¿Por qué? Porque la colonia no se había desarrollado. ¿Por qué? Porque no tenían interés, no había interés económico. ¿Ok? Y en Estados Unidos pasa algo parecido, ¿no? Hay un desarrollo de los colonos donde no hay un mineral, ¿no? Ni una producción que genere una gran explotación de esta manera. En realidad en Estados Unidos, para contarle la historia, lo que sucede en Estados Unidos es que esta cuestión de un cultivo desarrollado con trabajo esclavo se desarrolla luego de la independencia, con el desarrollo de la industria textil en Inglaterra y la necesidad de algodón, que resulta que el algodón se produce muy bien en el sur de Estados Unidos y para ellos era que necesitaban los esclavos. Entonces los esclavos en Estados Unidos llegaron masivamente después de la independencia de Estados Unidos. Y es otra historia distinta. Pero ok, me he ido un poco por las ramas por la historia. La lógica como estructural de esto es que estas condiciones económicas, ¿no es cierto?, con cierta mano de obra, con la posibilidad de mano de obra nativa o esclava y con la posibilidad de extraer materiales, oro, plata, no, en realidad básicamente plata o azúcar, que era muy cotizada en Europa en ese momento, entonces la mano de obra se utiliza masivamente para llevarse ese producto al exterior. ¿Ok? Entonces la lógica es poner a la gente a trabajar para extraer esos recursos. Es una lógica de extracción de rentas. ¿Me explico? Porque esa es la lógica colonial. ¿No es cierto? Cuando España u otros países dominan los países, porque eso también sucede pues, con los países del Caribe que son explotados por Holanda, Francia o Inglaterra, ellos lo que quieren es extraer rentas. ¿Me explico? No les interesa el desarrollo del país, quieren aprovecharse ellos. Es la lógica colonial. ¿Ok? Ahora, es una lógica de extracción de rentas hacia el exterior. Es una lógica extractiva y que de alguna manera marca la estructura económica peruana y latinoamericana hasta el día de hoy. Todavía hoy América Latina es una región básicamente ¿no? marcada por la explotación de materias primas a diferencia del Asia, por decir otro. ¿Ok? Pero ojo, en términos de este tema de la desigualdad, esto tiene un efecto sobre la desigualdad, por cierto, porque esto cuadra con este modelo económico, refuerza este modelo económico dualista. Esta lógica de extracción de rentas del exterior implica lo que los modelos estructuralistas llaman esclaves, pequeñas zonas de explotación concentrada y dejan a todo el resto fuera, ¿no? Genera una desigualdad eso. Pero además, muy importante, me parece a mí, clave, es cómo se constituye el Estado. Entonces, el Estado peruano y los Estados latinoamericanos, muchos de ellos son
herencias, o sea, se construye sobre la herencia colonial, ¿no es cierto? Y donde esa herencia colonial es más fuerte, hay esta lógica de un Estado patrimonialista. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Cómo se construye el Estado? ¿Cómo se construye el Estado colonial? Bueno, es el virrey, es el representante de la colonia, que en realidad vende los cargos del Estado, ¿no es cierto? En la primera etapa, la etapa de las encomiendas, y después vende los cargos del Estado para que la gente se aproveche, para que los españoles se aprovechen a través de esos cargos y extraigan las rentas. ¿Me explico? Entonces, esa es la lógica como funciona el Estado. Y esto marca todavía un sistema de un Estado en el cual estar en el Estado es para aprovecharse uno, un Estado con una alta presencia de corrupción y con una relación, digamos, que favorece la acumulación de riquezas en un pequeño sector que se aprovecha de eso, ¿no? Reproduce estructuras desiguales consolidadas en favor de las élites locales. Y de hecho, todo esto, esta lógica de extracción de rentas exteriores es parte de la idea de, bueno, ¿y por qué hay tanta exclusión hacia los indígenas durante tantos años? ¿No es cierto? O sea, piensen esto, ¿no? Independencia del Perú en 1821. En 1960, o sea, 140 años después, todavía había el niño Pongo, ¿no es cierto?, que era sirviente del niño del hacendado. ¿Cómo es eso posible? Bueno, porque se reproducía la misma lógica. Los indígenas no tenían derechos, estaban al servicio, ¿me explico? Servían para estar al servicio de la élite dominante, ¿no es cierto? Las estructuras consolidadas, ¿no? Y bueno, aquí estoy repitiendo un poquito esto mismo, ¿no? Genera este problema, ¿no es cierto?, ¿no? ¿No? Esta conjunción entre el poder económico y el poder político, ¿no es cierto? Casi como que en la colonia pues no hay separación entre el poder económico y el poder político. El poder político sustenta el poder económico, mantiene el poder económico, y es una sola cosa. ¿Me explico? El hacendado, claro, el hacendado es el hacendado y no necesariamente es parte del gobierno del virrey, pero no importa, ¿no es cierto? Era el mismo grupo. Pues es el mismo grupo dominante que era lo mismo, ¿no es cierto? Trabajaban en su conjunto, ¿ok? Era la misma lógica, ¿ok? Y eso es lo que de alguna manera pues se reproduce posteriormente durante muchos años en el Perú, y eso es el elemento central de lo que implica la reforma agraria, en realidad, ¿no es cierto? Esa ruptura de ese régimen de origen colonial, ¿no? Y por eso, curiosamente, pues la reforma agraria en realidad es una medida más política que económica. Aunque es económica, porque lo que se reparte es la tierra, pero al repartir la tierra rompe la esencia de ese poder, ¿no es cierto? El control de la tierra y el control económico, que eran ambas cosas, ¿no? El control de la tierra era un control económico y político, ¿no? Una mirada más amplia de esta idea, si se quiere, ¿no? Una teoría un poquito parecida a esta, es la que desarrollan Acemoglu y Robinson, ¿no? En este libro que se hizo famoso, que se llama ¿Por qué fracasan los países? Me parece que lo traducto se puso en castellano, ¿no? Why Nations Fail, que tiene esta idea de las instituciones extractivas, ¿no? Y en su discurso, o en su narrativa, en su teoría, la idea es que las instituciones económicas extractivas van de la mano de las instituciones políticas extractivas. ¿Por qué? Porque la idea lógica es esta: si tienes una democracia amplia, entonces la votación de la mayoría debería promover el bien común y ir en contra de la acumulación de la riqueza en pocas manos a través de un mercado manipulado, ¿ok? Lo que permite que haya instituciones económicas extractivas, es decir, monopolios, AFPs, extracción de rentas de minerales en pocas manos, etcétera, es las instituciones políticas extractivas. Ambas cosas están relacionadas, ¿no? Un poco en esta lógica. Y bueno, por si acaso, digamos, se han leído, pero claro, Acemoglu y Robinson escriben este libro luego de sacar 20 papers donde han trabajado una serie de indicadores y estimaciones econométricas vinculando este tipo de cosas. ¿Ok? Listo, entonces, hasta acá es lo que les quería transmitir o contar en esta clase.